Hola, hola, hola. Buenos días, colegas. Buenos días. Por aquí compartiendo algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, la verdad es que considerando, bueno, que pospusieron la renta, aunque ya muchos colegas presentamos la mayoría, lamentablemente lo supimos bien tarde, pero este ejercicio que voy a compartirle tiene relación como con una hoja de trabajo de una renta atribuida, ¿cierto? Al 31 de diciembre del 2019 que llega a un D3. Principalmente porque la apreciación es que es lo que más complicó en el sentido de que, sobre todo cuando no teníamos preparado el registro tributario de rentas empresariales, ¿cierto? Y, y además lo que nos complicó un poco más todavía y que hoy día estamos viendo ya las consecuencias de los colegas, ¿cierto? Es que cuando usamos el asistente, aunque bastante decíamos de que lo ideal era no usar el asistente, muchos colegas sí lo usaron y resulta que la DJ, la declaración jurada 1948, salió equivocada. Y lo más increíble aún es que esta DJ aparecía como aceptada, sin observaciones, entonces, por lo tanto, los contribuyentes o los colegas siguieron con el proceso y enviaron entonces la DJ, el formulario 22 y los formularios 22 de los socios. Y entonces hoy día ya enviado, ya logran apreciar que está observada o está con complicaciones. Ojalá no lo hayas mandado todavía y podamos estar a tiempo, porque si todavía tenemos algún tiempo, ¿cierto? Si mandamos esta DJ y esta DJ la mandaste por asistente y está sin problema, o sea, en verde, con color verde, significa que está aceptada, revísala igualmente, porque es muy probable que si la mandaste por asistente esté equivocado. ¿Por qué? Porque resulta que tiraba un monto a la celda C8 que tiene relación con los retiros sin crédito. O sea, cosa que estaba en general equivocado. Así que mira, te voy a compartir una hoja de trabajo entonces, así rápido, porque esto es una charla muy rapidita, que se las quiero compartir y vamos entonces a comenzar. Mira, entonces vamos a mostrarle aquí una hoja de trabajo de una D3, ¿cierto? Donde en la medida que nosotros tengamos terminado esta hoja de trabajo, esto nos va a permitir a nosotros preparar el formulario 22. Sabemos que tenemos conflictos con el formulario 22, pero adecuándonos a la circunstancia, la idea entonces es que podamos, cada vez que vamos llenando un recuadro, que era un poco lo que yo le había compartido a través de redes sociales, es que tenemos que ir grabándolo. Demora más, pero nos aseguramos de que el trabajo que ya hicimos quede ahí, digamos, y no se nos borre, porque resulta que nos equivocamos en un minuto y ponemos enter y se borró todo lo anterior. Entonces vamos con el recuadro 17, renta líquida imponible, la tenemos ya más o menos lista y aunque no estemos absolutamente seguros, grabémoslo. Después modificamos solo lo que sea modificable. Luego, lo que continúa después del registro después del recuadro 17, lo que hay que preparar es el recuadro 19, ¿cierto? Porque el recuadro 19 es necesario primero tenerlo claro para poder llegar al recuadro 18. De hecho, aquí en esta hoja de trabajo yo los tengo así como saltados, ¿cierto? Porque el recuadro 18 depende del recuadro 19. ¿Qué es el recuadro 19? La determinación del capital propio. ¿Ok? Pero vamos a llegar entonces, vamos a volver al principio, vamos a ir al principio de esta hoja de trabajo. Aquí en balance 2019 y balance 2020, donde yo no tengo nada en realidad, porque esto apunta, chicos, a mostrar un poco el tema que tiene que ver con el área de los recuadros, del formulario 22, de la DJ en general. Vamos a suponer que el balance lo tienen ustedes ok, el recuadro 17 que tiene absolutamente relación con el balance, ¿cierto? Ya lo tienen claro, porque además el asistente, si aunque nosotros no usemos y no enviemos la información vía asistente, este recuadro 17 no lo podemos llenar a través del asistente o lo podemos
complementar con el asistente, es decir, podemos llenarlo y ir verificando si nuestra hoja de trabajo ya en el recuadro 17 tiene relación, qué es lo que nos cambió, etc. Y esto, por supuesto, tiene relación con el balance, ¿cierto? Con el balance del 2019, que no está acá, porque no es el punto, pero en términos generales le quiero comentar. Aquí está el recuadro, el balance del 2020, y estos otros tres hojas, digamos, posteriores también tienen relación con el balance, donde estarían mostrados los retiros, que obviamente que tiene un efecto tributario, donde estarían mostrados los ingresos, que yo lo tengo aquí sacado de los ingresos del Servicio de Impuestos Internos, agentes retenedores, y los PPM sacados de los agentes retenedores. Es decir, cuando yo traía esta contabilidad, ¿cierto? Yo tengo como claro todo, tengo un poquito claro qué pasa en el balance, cuáles son mis posibles errores, etcétera. Pero imaginándonos que tú solamente prepares la renta, ¿cierto? Y no tengas la información, no te acuerdes de la información y solamente te entreguen un material. Entonces, lo que sugiero aquí es esta hoja de trabajo, porque con esta hoja de trabajo así tal cual, podemos estar en condiciones de preparar el formulario 22 y la DJ, que está absolutamente relacionada. Entonces, si nosotros queremos verificar respecto de esta información, tenemos que ver que estos tres conceptos, retiros, ingresos y PPM, estén dentro del balance que nos va a servir de alguna manera para determinar el recuadro 17, que es la base imponible para esta D3, ¿cierto? Y algunos recuadros que tienen absolutamente relación con el balance, por ejemplo, que respecto del año 2019, que son estos dos recuadros del año pasado, el 1406 y el 1407, tenemos la existencia del año pasado, ¿cierto? Y después tenemos la del periodo. Lo que tiene que ver con sueldo, también lo podemos apreciar en el balance, no es exacto, pero nosotros tenemos que considerar en este recuadro para los efectos de remuneraciones 1411 el valor de la ADJ, ¿cierto? El monto que nos arroja la ADJ, menos el monto que nosotros tenemos que pagar en enero, o tuvimos que pagar en enero por las cotizaciones previsionales. O sea, lo más probable es que si nosotros ponemos el valor de la DJ solamente y no le rebajamos este monto, no observe. Porque, o sea, es por ende que hay un monto ahí que está incluido dentro de las remuneraciones que aún no ha sido pagado, que son las cotizaciones previsionales. Son como datos así. Lo mismo pasa con los honorarios. Es decir, a los honorarios le debemos rebajar las retenciones, que claramente la pagamos a posterior al 31 de diciembre del 2019. Y en términos de lo que es el recuadro 17, no mucho más. Pero quiero ir entonces a el área de la parte tributaria. Si nosotros tenemos este cliente o este contribuyente y no tenemos un registro de rentas empresariales porque lo recibimos recién, porque no lo traíamos preparado, etcétera, lo que tenemos que visualizar de inmediato es la DJ 1938, o sea, cómo cerró el año pasado su registro de rentas empresariales, porque como sabemos todos, ¿cierto? El registro de rentas empresariales está mostrado en una DJ, que es la DJ 1938 para las rentas atribuidas al 31 de diciembre del 2019. Entonces, esta es una historia, la historia del contribuyente. Por lo tanto, lo que hacemos es traerla acá. La traemos acá a este Excel, ¿cierto? Aquí la traje tal cual. ¿Cómo la hacemos? La pintamos, o sea, fondo, pin, 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 y pum, control C, control V, y la traigo para acá. Entonces, aquí tengo yo la historia. Con esta historia concluyo que tengo un RAP, un saldo de RAP al año pasado de 10 millones. Y si yo verifico esta DJ y la reviso, me doy cuenta que este era el valor inicial del RAP anterior, está como el saldo inicial, si pudiéramos verlo así, o el saldo de arrastre del año 2018. Esta era la renta líquida determinada el año pasado, y aquí le rebajamos el impuesto pagado en el año 2019 respecto del año comercial 2018, y le rebajamos los retiros. Y eso nos quedó un saldo de RAP. Saldo de RAP que repercute entonces en nuestro registro de rentas empresariales y como por ende en nuestra DJ 1948.
Hasta ahora estoy suponiendo que no tengo registro de rentas empresariales, cosa que no está bien, porque para todos los efectos, para tener éxito en todo este proceso, lo primordial es el registro tributario de rentas empresariales, ¿cierto? Pero imaginándolo que no tengo este dato, entonces tengo acá la DJ 1948, que es la que se supone que yo envié por el asistente, porque estoy un poco apuntando a eso, estoy apuntando a corregir el error posible que pude haber tenido por haber usado el asistente. O a lo mejor no usé el asistente, igual tengo el error, también nos sirve, ¿cierto? Pero ¿qué hacía el asistente? En este primer caso, ponte tú, nosotros repasábamos todos los ingresos, repasábamos todos los egresos, y como a posterior nos preguntaba cuáles eran los retiros del periodo, ¿cierto? Nosotros le poníamos el monto, solo el monto, no le poníamos más nada porque no lo permitía el sistema y solo hacía el cálculo. Entonces luego continuábamos con el capital simplificado y los registros de renta empresarial, etc. Después pedía otro dato, que era el dato del impuesto del IDPC que ibas a pagar en el periodo, digamos ahora mismo, en abril de 2021, sobre la renta líquida imponible, y que era un dato que ubicaba en el registro de rentas empresariales, ¿cierto? Bueno, pero cuando tú pasabas todo ese proceso, enviabas la DJ y todo, entonces la mirabas al otro día y ya te aparecía en verde, y ahí era donde te aparecía perfecto, súper, funcionó perfecto, y estaba ahí contento, fascinado. Pero el tema era que cuando uno ingresaba a la DJ, había un valor que no tenía absolutamente nada que ver, que lo tiraba aquí al recuadro, al C8, donde dice sin derecho a crédito. O sea, renta afecta al global complementario sin derecho a crédito. Y además, dentro de este proceso también te calculaba un valor en los SAC, que eso era más serio, porque por último, lo anterior no le afectaba al fisco, pero esto sí que le afectaba al fisco. O sea, ni patas ni cabeza, porque usaba un SAC que tenía relación con el STUD. O sea, al año 31, al 31 de diciembre del 2016 acumulado. No tenía patas ni cabezas, como les digo. Por lo tanto, lo que había que hacer aquí era corregir esto. Entonces, ¿cómo uno lo corregía? Ingresaba a la DJ, ¿cierto? Para efectos de poder ahorrar trabajo. Tú llenabas, o sea, pedías rectificar, ¿cierto? Y posteriormente te montabas, digamos, en la cargada, hacías cargar la anterior y luego ibas por fila. O sea, la idea es ir por fila corrigiendo, ¿cierto? Y después le pones modificar. Entonces, así como te sale fácil corregir, pero una vez que tengas todo claro. ¿Cómo tienes todo claro? Aquí es para donde el tema. Resulta lo siguiente, de que el asistente entonces lo que hacía era tirar un monto al RAP, ¿cierto? Cuando seguramente se basaba en el proceso este de que traías un RAP anterior, de la DJ 1938, ¿cierto? Porque se entiende que el asistente leía esa información. Y además te tiraba una información, y esa sí que estaba muy errónea, al código C8, que eran los retiros sin crédito, ¿ya? Para calcular los montos de la J1948, considerando que no tengo registro de renta empresariales, lo que correspondería sería lo siguiente, mira, o nos ayudaría más bien esto. Buscar el saldo anterior de la DJ1938. O sea, tengo que ir a ver la DJ1938, ¿con qué terminé? Y entonces vengo y lo pongo acá como un dato, ¿cierto? A eso le resto el impuesto pagado, pero para eso necesito ese dato. Por lo tanto, aquí yo sugiero que en esta hoja de trabajo pongas otra hoja con datos necesarios para tenerlos en consideración aquí mismo en este archivo, ¿cierto? En esta hoja de trabajo. Entonces son estos datos: capital propio tributario del código 645 del formulario 22 de la T 2020. Eso lo tenemos ya listito.
El capital pagado, que tendríamos que haberlo tenido en el código 894 del AT 2020, entre paréntesis aquí dice 2021, debería ser 2020, ¿cierto? Y lo más probable también es que esto estaba actualizado. Si no estaba actualizado, tenemos la opción de actualizarlo, porque para poder llenar, ¿dónde vamos a usar este dato? Lo vamos a usar en el código, o sea, en el recuadro 18, que sería la determinación del RAI. Y nos dice el recuadro que debemos considerar este capital pagado reajustado. Es decir, si no lo traía reajustado o no lo arrastraba o nunca lo puse en el código 894, lo debo tomar desde la fecha inicial y reajustar hasta el 31 de diciembre del 2019. Y desde ahí nunca más, porque estamos en un DT, ¿cierto? No hay más corrección monetaria. Por lo tanto, para poder reajustarlo, sugerimos usar el INE, dice la parte calculadora, entonces tú pones la fecha del mes anterior a la fecha de inicio y el noviembre del 2019, en este caso, para poder actualizarlo al 31 de diciembre del 2019. Entonces ahí tomas en este caso, este contribuyente no había actualizado su capital, tomamos entonces el 7,7, inició en el año 2016, por lo tanto aquí quedaría reajustado. Tenemos que tener también el dato de la base imponible, porque es un dato importante para efectos del impuesto también, y también para, en caso de que hubiera sido una pérdida, que también tiene un efecto posterior en los recuadros. Pero es bueno tenerlo. Y luego tenemos el impuesto pagado en abril del 2020, o determinado más bien, y las multas pagadas en el periodo 2020. ¿Ok? Esos son como datos adicionales necesarios que lo tenemos que preparar antes de empezar a preparar nuestro formulario 22, ¿cierto? Ok, después tenemos la DJ 1948, donde íbamos a determinar cuáles entonces eran los datos que en realidad debían ir en esta DJ 1948, ¿cierto? Claro, ahí le rebajamos el IDPC, que lo sacamos de los datos, de la hoja donde tenemos los datos, ¿cierto? Que sería ese, lo ponemos acá, y llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos entonces un monto saldo RAP para imputar los primeros retiros, de 6.884.695. Entonces, en este caso, el contribuyente tenía 20 millones de retiro, que eran dos socios, con 10 millones cada uno, ¿ya? Y entonces, como tenemos que imputar, antes que nada, este RAP, ¿cierto? Tomamos estos montos, que entre paréntesis tuvo un retiro el 20 de diciembre, o sea, fue uno solo por 10 millones, y entonces cubrimos de inmediato esto, que le quedaría una parte a cada socio de 3.442.348, que cubriría este RAP, ¿cierto? Y de alguna manera lo usaríamos completo, ¿cierto? Y con la diferencia de estos retiros van al RAI, o sea, van entonces a las rentas del periodo, o sea, a partir del 1 de enero del 2020, ¿cierto? Y bueno, y en este caso se van a registrar en la columna C5. Y estas son las que realmente van a afectar al crédito, ¿cierto? Del periodo, que sería a la tasa del 10%, factor 0,111111. Entonces aquí pasó algo también, que fue un fenómeno que igual me imagino que en muchos casos les pasó, que cuando lo que les interesa generalmente al contribuyente es cuánto me van a devolver, ¿cierto? Entonces nosotros calculábamos esto y tomábamos el retiro completo, así como a cálculo rápido, y le decíamos, sí, multiplicado por un 0,111111, le van a devolver 1.110.000. 1.110.000, porque eran 10 millones lo que se estaban retirando, pero al final no era así. ¿Por qué? Porque había una parte de esos 10 millones que íbamos a tener que imputarlo a este RAP, a esta renta con tributación cumplida, cuyos retiros no tributan. Sí se deben informar en la DJ 1948, pero no van al formulario 22 del socio, porque no tributan, porque ya están con tributación cumplida. Están imputándose a este RAP, que serían renta con tributación cumplida. ¿Y qué significa entonces? Que nuestro retiro afecto a impuestos baja bastante,
y por lo tanto, como por ende, también nos baja el crédito. Entonces, por ahí se produce un problema ya con el cliente. Vamos a borrar esto porque, para que no nos confunda, la idea es poder compartirle de nuevo también el ejercicio cuando lo soliciten. Si alguien lo necesita, me lo pide. Entonces, te fijas, resulta de que esta es una situación nueva y aquí hay un crédito que tiene relación con lo que se va a originar recién este año, o sea, con lo que yo voy a pagar o el cliente va a pagar, el contribuyente, digámoslo así, va a pagar por esta base imponible determinada. Desde ahí se va a extraer entonces este SAC. Entonces, por lo tanto, la DJ, ¿cómo debe ir? Ahora sería esta la situación. Esto que está aquí pintado en rosado. O sea, en la C5, que serían los créditos, los retiros a efectos a impuestos complementarios y que están también con crédito. Y estos otros retiros que están siendo imputados a este RAP, ¿cierto? Por lo tanto, además de eso, lo que tenemos que hacer cuando tengamos claro esto es corregirla, rectificarla. Vamos a tener multas, sí, quizás, pero si todavía no mandaste el formulario 22 de la empresa, fantástico, puedes rectificar la DJ y esperar 2 días, mañana, pasado mañana, mandas la renta y posteriormente mandas la del socio. Pero si ya lo hiciste, no mucho que hacer, solo esperar el periodo junio. No sé si seguirá a correr ese proceso porque como corrieron el vencimiento, puede ser que pospongan también este proceso de rectificatoria y se rectifica. Entonces hay que partir rectificando la DJ. Entonces el orden es rectificar la DJ, posteriormente el formulario 22 de la empresa y posteriormente entonces los formularios 22 de los socios, ¿cierto? Porque obviamente que van a estar como todos enganchados. Ya, entonces, con estos dos temas, imaginándonos que el registro de renta empresarial no exista, lo podemos constituir, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el registro de renta empresariales y nuestro inicio del registro de renta empresariales es la DJ 1938. La información la sacamos de ahí. Aquí este será el RAP con que él quedó y traía un SAC que estaba acumulado al 31 de diciembre del 2016, que esto está un poquito chico ahí, perfecto, y está relacionado con este estudio. Entonces, esto es lo que se inició. A este RAP yo le tengo que rebajar el IDPC pagado entonces en abril de 2020, o determinado más bien. Digo determinado, ¿sabes? Porque algunos, cuando decimos pagado, se confunden algunos colegas y van y toman no el impuesto a la renta, sino que toman el valor abajo en el formulario 22, deducido los ppm y algunas otras posibles rebajas. Entonces, no, es el impuesto determinado, es el que hay que rebajar acá, ¿ok? Para que no nos confundamos. Entonces, aquí llegamos a un saldo, que es el saldo para imputar estos retiros, ¿cierto? Estamos mostrando lo mismo en los registros de rentas empresariales que yo les mostré en el cálculo de esta DJ 1948. Entonces, cuando nosotros tenemos preparado este registro, porque lo ideal es que este registro de rentas empresariales lo tengamos listo antes, o sea, no tengamos que recurrir a la DJ 1938, o más bien, si lo hacemos, nos sirva como para complementar. Pero también podemos partir de la DJ 1948 para preparar el registro de rentas empresariales, ¿cierto? Tenemos los datos de la base imponible del RAI, y que es un dato importante, tenemos la base imponible determinada ya, por lo tanto ya tenemos el impuesto que vamos a pagar en abril y nos permite entonces tener claro el registro de rentas empresariales. Dentro de este registro de rentas empresariales, aquí yo le puse algunas observaciones. Esta que está aquí es el área de la DJ 1948. O sea, revisando este espacio, donde están saldo después del subtotal antes de imputaciones, donde están los retiros mostrados, esta es la información que nosotros debemos llevar a la DJ 1948, ¿cierto? Cuando trabajamos con este registro ya preparado anteriormente. Luego, dentro del mismo registro de rentas empresariales hay otra, lo dividimos en dos áreas. Entonces hay una área, que sería esta, donde están todas las rentas, ¿cierto? Están las rentas REX, el control, el RAI, etc. Esta área entonces va al recuadro 20, ¿ya?
Y esta otra parte que tiene que ver con los SAC, con los saldos acumulados de créditos, van al recuadro 21, como dato importante, ¿ya? Ok, entonces cuando nosotros tenemos determinada, aquí tenemos todos los recuadros que son de un, ¿cómo se llama? De un D3. Espérate que aquí abrí no quería hacer eso. Vamos a eliminar eso. Vamos a eliminar eso para no confundirnos, porque puse aquí todos los recuadros, ¿ya? Que corresponden a un D3. ¿Ok? Entonces, el recuadro 17 no mucho más que decir, excepto a lo mejor me voy a detener un poquito aquí en la determinación del 14 ter letra E, cuando ya tengo determinada la renta líquida o la base imponible en este caso. Entonces, para poder ver la opción de rebajar el 50% y utilizar este beneficio del incentivo al ahorro del 14 artículo 14 letra E, tomo esta base imponible determinada, le rebajo los retiros, le rebajo los gastos rechazados al artículo 21, ¿cierto? No afectó y también los del inciso 1 no afectó al 40%, pero en este caso no tenemos eso, solamente tenemos el impuesto a la renta más multas. Entonces, por lo tanto, eso sería rebajado y llego entonces a esta base imponible a concluir para efectos de rebajar el 50%. Entonces, a ese monto le rebajo el 50% y ese recién es el monto que yo puedo rebajar acá en esta renta líquida determinada. ¿Ok? Este monto me va a repercutir después también en la determinación del capital propio, recuadro 16, ¿cierto? Capital propio simplificado. Entonces aquí tenemos concluimos 31 millones de base imponible, ¿cierto? Con un 10% de impuesto y un PPM que según lo que tenemos mostrado acá, según los agentes retenedores, 1969.404, pues le rebajamos, impuestos a pagar. Esto no está rebajado, aquí vamos a rebajarlo. Entonces, impuesto a pagar de 1.140.000. Lo vamos a poner en negro para que no se entienda que es a devolver. Perfecto. Entonces, recuerden que este ejercicio se los puedo compartir, ¿ya? Ok, tenemos entonces, después del recuadro 17, cuando ya tengo concluida la renta líquida, o más bien la base imponible, yo entonces estoy en condiciones de llenar el recuadro 19. En el recuadro 19 parto con un dato necesario del año pasado. El año pasado, ¿cierto? Acuérdate que aquí preparamos una hojita con algunos datos del año pasado. Y aquí teníamos... teníamos el dato del capital propio tributario, ¿cierto? Entonces vamos al recuadro 19 y tenemos ahí el monto. Luego agregamos la base imponible determinada en el recuadro 17, rebajamos los retiros, ¿cierto? Rebajamos las partidas del artículo 21 y aquí es donde influye este monto que rebajamos del incentivo al ahorro. También se lo agregamos acá. Y ahí determinamos entonces el capital propio simplificado. Monto que es necesario para poder llegar a determinar el RAI. Por eso que lo puse antes. Es decir, no puedo determinar el recuadro 18 del RAI si no tengo primero el recuadro 19. Entonces voy al recuadro 18, tomo el capital propio tributario simplificado determinado recientemente, le sumo los retiros, ¿cierto? Que yo efectué durante el año, le rebajo, y aquí se torna importante esto, el RAP, dice el REX positivo. Este REX positivo se origina por este RAP que yo pasé a REX, ¿cierto? Pero que hoy día lo tenemos mostrado claramente como RAP, pero que en definitiva es REX, lo sabemos. Se lo debo restar. Entonces, si voy al registro de rentas empresariales, o más bien voy a la 1938 también, que sería el mismo monto, ¿no? A ver, recuadro 18.
19, 10, ahí está, ¿te fijas? Claro, es lo mismo, porque si yo voy al registro de renta empresariales, lo que tengo que rebajar es ese monto. Dice que debe rebajarse antes de las imputaciones de los retiros y de los gastos. Por lo tanto, ese es el monto, el original, digamos, ¿ya? Luego tenemos que rebajar el capital pagado, reajustado, al 31 de diciembre del 2019, ojo, ¿ya? Y que si lo traíamos ya al día, lo teníamos en el código 894 y que lo tendríamos que tener aquí porque aquí es donde estábamos haciendo el recuento de los datos, ¿cierto? Y eso nos permite determinar el RAI. Un monto que es importante para los recuadros siguientes, que es el 20 y el 21, ¿cierto? El 20, en realidad el RAI va al 20. Si nosotros vamos acá, al recuadro 20, estaría dentro aquí, ¿cierto? Pero fuera de que nos va a servir el recuadro 18 para llegar al 20, lo que nos va a servir en realidad en nuestro registro tributario de renta empresarial, en nuestro registro. Esto es la base para que nosotros podamos llenar el 20 y el 21, que era un poco lo que yo le mostraba acá, ¿ya? Por lo tanto, aquí en el recuadro 20, ubico el RAP, ¿cierto? Que traía, le resto, según el código, en el código 1460, hago el reverso de este IDPC pagado en el año tributario, en el año pasado, digamos en abril del 2020, que es el AT 2020 exactamente. Y entonces luego llegamos al valor de los retiros. Aquí la suma de esto con la suma de esto suma los 20 millones de retiros del periodo. Aquí le pongo el RAI determinado de acuerdo al recuadro 18 y me da la diferencia. Estos son como los saldos. Respecto del STUT no tengo cambio porque no hubo ninguna imputación, ¿cierto? Y como no hay corrección monetaria, baja y termina igual, que era el STUT. Este mismo STUT era el que estaba mostrado en la DJ 1938, aquí, ¿cierto? El que venía arrastrándose. 13.534.450. Si voy al recuadro, es el mismo monto. Queda igual porque no hicimos imputaciones y como tampoco hay actualizaciones, queda igual. Y después viene el recuadro 21, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que usar el registro de renta empresariales de nuevo, ¿cierto? Pero que tenemos el primer registro, el de arrastre, con el que traíamos la DJ 1938, ¿cierto? Y que lo tenemos también mostrado en nuestro registro de rentas empresariales. Corresponde al SAC acumulado al 31 de diciembre del 2016 y que tiene relación con el STUT. Luego, registramos aquí el impuesto a pagar en abril del 2021, ¿cierto? Concluido por la base imponible determinada. Y posteriormente rebajamos de aquí los retiros, el SAC o los créditos de los retiros que fueron designados a los socios, más el SAC que corresponde al gasto rechazado. Si nosotros vamos al registro de rentas empresariales aquí, en el área del SAC, ¿te fijas? Aquí, ¿te fijas? Son los retiros de cada socio y son entonces después el 0,111111, que ese es el factor de los 180, que era la multa que según lo teníamos mostrado aquí. ¿Te fijas? Esa es más o menos la idea. Ahí tenemos todo completo. Entonces, chicos, la idea en el fondo era un poco repasar y explicarles principalmente sobre esta observación que hicimos acá en nuestra empresa con respecto de estas DJs observadas, enviadas por el asistente. Pasó en muchos clientes, o sea, clientes nuestros, clientes de algunas colegas, lo verificamos. Entonces, por favor, si todavía no terminan el proceso y enviaron esta información vía asistente, revísenla. Todavía tienen la opción de corregirla. Y de lo contrario, esperar para cuando sea el periodo de rectificatoria y hacerlo. O sea, lo ideal hubiera sido que como nos pospusieron la renta, nos hubieran dado también un plazo de haber modificado la renta,
quizás, pero eso quizás es mucho pedir. Espero que le haya servido. Si tienen todavía dudas de los registros de rentas empresariales, sugerimos que compren el taller que PCM tiene a disposición de ustedes a través de una plataforma que es Hotmart, donde está planteado el taller y está en base a módulos, súper explicado y que permite ir de alguna manera entendiéndolo lentamente, porque pareciera ser un tema medio complicado, no es tan complicado una vez que uno ya como que le toma el hilo, digamos. Así que chicos, ojalá le haya servido esto y agradezco su atención. Que estén súper bien. Adiós. Adiós.